Imagínate en medio de la penumbra de un antiguo convento en el sur de Italia. Las velas titilan, proyectando sombras danzantes sobre las paredes frías de piedra. Era una madrugada aparentemente normal en el convento de San Giovanni Rotondo, o al menos eso parecía. El padre Pío, de rodillas en profunda oración, siente de repente una presencia. Sus ojos permanecen cerrados, pero su alma percibe aquello que pocos se atreven a imaginar. Un susurro que no proviene de ningún lugar físico, o quizás de un lugar que la mayoría ni siquiera cree que exista. «Padre, ayúdame, Padre». El sudor frío recorre su frente. Sabía exactamente lo que aquello significaba. No era la primera vez. Esas voces no eran de este mundo, pero tampoco del infierno. Eran de las almas del purgatorio, que claman desesperadas por auxilio. Con el rostro marcado por los estigmas de Cristo, se levanta lentamente y observa a su alrededor. Entonces aparece ante él una figura translúcida, envuelta en una neblina densa. Era un hombre, deformado por las llamas purificadoras del purgatorio, pero con unos ojos llenos de esperanza. «Padre, estoy aquí porque nadie reza por mí. Mi alma arde en sufrimiento, pero aún hay esperanza si usted intercede». Con voz serena y mirada llena de compasión, el padre Pío responde: «Dime tu nombre y tu historia. Dios permitirá que interceda por ti». Y así comenzaba una de las experiencias más misteriosas y menos conocidas de la vida del padre Pío: su contacto directo con las almas del purgatorio. La figura que estaba frente al padre Pío comenzó a revelarse. Era un hombre llamado Giuseppe, un campesino que había muerto hacía más de 50 años. Sus ojos reflejaban tanto dolor como esperanza, y su voz temblaba mientras hablaba. «Padre, en vida pequé por ignorancia. Nunca negué a Dios, pero viví sin oración, sin confesarme. Y ahora mi alma paga cada omisión, cada indiferencia, cada acto que deshonró al Señor». El padre Pío escuchaba atentamente. Su corazón se estremecía, pues sabía cuánto sufrían aquellas almas. No era un sufrimiento de condenación eterna, sino un fuego purificador, un dolor que limpia, que prepara al alma para finalmente estar en la presencia de Dios. Él mismo ya había contado a sus hermanos de fe que muchas veces, mientras caminaba por los pasillos del convento, veía siluetas, escuchaba gemidos y sentía la presencia de almas que venían a pedir su intercesión. «Padre, rece por mí, pida una misa, no me deje en el olvido», suplicaba Giuseppe. El padre Pío, entonces, respondió con su clásica firmeza llena de amor: «Hijo, Dios es infinitamente misericordioso, pero su justicia también es perfecta. Tu tiempo aquí será abreviado si muchos se unen en oración por tu alma. Yo haré mi parte, pero tú ofrece ahora tu sufrimiento a Cristo con amor y espera en su misericordia». En ese momento, la figura comenzó a desvanecerse lentamente en la niebla, dejando en el aire un olor fuerte a quemado, como si madera hubiese sido reducida a cenizas. Ese olor, el padre Pío lo percibió en muchas ocasiones después de estos encuentros místicos. Y así, el misterio se hacía cada vez más claro. El padre Pío no solo escuchaba sobre el purgatorio, él lo veía. Él hablaba con quienes allí estaban. Lo que sucedía con el padre Pío no era un secreto solo para él. Muchos hermanos del convento empezaron a sospechar de sus largos momentos de oración y de los murmullos que parecía dirigir a nadie. Una noche, un joven fraile, movido por la curiosidad, decidió observarlo discretamente. Y para su asombro, escuchó claramente al padre Pío decir: «Ten paciencia, alma querida. Mañana ofreceré la misa por ti». Pero él estaba completamente solo en la capilla. No había absolutamente nadie allí. El fraile quedó paralizado, helado, sin entender lo que presenciaba. Más tarde reunió el valor suficiente para preguntarle: «Padre, ¿con quién hablaba anoche en la capilla?». El padre Pío, mirándolo profundamente a los ojos, respondió sin rodeos: «Hijo mío,
Aún eres muy joven para comprenderlo, pero hablaba con un alma que estaba aquí, pidiéndome oraciones para ser liberada del purgatorio. El fraile quedó mudo, sin palabras, y no fue el único. A lo largo de los años, varios testigos relataron que escuchaban pasos, puertas que se abrían solas y un olor extraño que surgía de la nada y desaparecía, especialmente después de las oraciones del Padre Pío. Incluso hay relatos de personas que, al entrar a la iglesia, veían sombras o figuras arrodilladas junto al confesionario del Padre Pío, como esperando su turno. Y cuando miraban otra vez, ya no había nadie allí. El Padre Pío sabía que aquella misión era extremadamente difícil. Ayudar a las almas del purgatorio no era solo rezar, era cargar parte del sufrimiento de ellas, ofreciendo sus propios dolores como moneda espiritual para que pudieran alcanzar el descanso eterno. Hubo un episodio que quedó grabado para siempre en la historia del convento de San Giovanni Rotondo. Era una noche fría y silenciosa cuando, de repente, un intenso olor a quemado invadió todo el monasterio. Varios frailes se despertaron asustados, pensando que algo se estaba incendiando. Revisaron la cocina, los pasillos, los cuartos, el ático, todo, pero no había fuego, ni brasas, ni velas encendidas, nada. Sin embargo, el olor persistía, denso, sofocante, como si las propias paredes ardieran en llamas invisibles. En medio de la confusión, encontraron al Padre Pío en la capilla, de rodillas, profundamente sumido en oración. Sus ojos estaban llorosos y sus manos presionaban con fuerza su pecho, donde llevaba las llagas de Cristo. Cuando los frailes le preguntaron qué sucedía, él respondió con una voz serena, pero cargada de compasión. Es el fuego del purgatorio, hijos míos. Las almas han venido aquí, claman, suplican ayuda, piden oraciones, y no puedo ignorarlas. Los frailes se miraron unos a otros, paralizados por el asombro. Jamás imaginaron que aquello que tantas veces estudiaron en los libros de teología, aquello que parecía tan distante, pudiera manifestarse de manera tan real, tan palpable, justo ante sus ojos. Aquella madrugada, todos los frailes, sin excepción, se arrodillaron junto al Padre Pío. Comenzaron a rezar el rosario con fervor, pidiendo a Dios la liberación de las almas que allí se encontraban. Fue una noche de súplica, de lágrimas y de fe profunda. Y poco a poco, mientras las oraciones llenaban la capilla, el olor a quemado comenzó a desvanecerse, hasta que todo quedó en absoluto silencio. Una paz sobrenatural inundó cada rincón del convento. El Padre Pío enseñaba constantemente que no existe oración más poderosa para las almas del purgatorio que la Santa Misa. Decía que en cada Eucaristía el cielo se abre y el sacrificio de Cristo se hace presente, no como un símbolo, sino como una realidad viva, eficaz y eterna para la salvación de las almas. Muchos fieles comenzaron a pedirle que celebrara misas por sus seres queridos fallecidos, y en varias ocasiones, durante la elevación de la hostia en la consagración, el Padre Pío afirmaba ver luces, siluetas espirituales y destellos alrededor del altar. Eran las almas que aguardaban ese momento sagrado, donde las cadenas del purgatorio empezaban a romperse una tras otra. Los testimonios indican que en esos instantes el rostro del Padre Pío se transfiguraba, lloraba, sudaba, sentía dolores físicos, como si en ese preciso momento cargara sobre sí parte del sufrimiento de aquellas almas atrapadas en el fuego purificador. Una vez confesó a uno de sus hijos espirituales: si la humanidad supiera el poder de una sola misa, viviríamos de rodillas, llorando de gratitud. Haríamos todo lo posible por ofrecer misas por las almas del purgatorio. Ellas ya no pueden hacer nada por sí mismas, pero nosotros sí, y debemos hacerlo. Con frecuencia, después de la comunión, el Padre Pío quedaba en absoluto silencio, inmóvil, como si estuviera escuchando algo que nadie más percibía.
Sus labios se movían suavemente, rezando oraciones que solo el cielo comprendía. Era en ese instante cuando, según él, ocurrían los mayores rescates espirituales de su vida. No siempre las visitas de las almas del purgatorio eran para pedir ayuda. Algunas, después de haber recibido la gracia de Dios y alcanzar la gloria eterna, volvían, pero esta vez solo para agradecer. Una noche, mientras el Padre Pío oraba en su humilde celda del convento, una luz intensa llenó todo el lugar. Poco a poco, esa luz tomó forma. Era una figura resplandeciente, serena, luminosa. Ya no había deformidad, ni llanto, ni señales de sufrimiento. Era Giuseppe, el mismo hombre que tiempo atrás había suplicado ayuda. Ahora su rostro reflejaba una paz sobrenatural y una felicidad imposible de describir con palabras humanas. Padre, gracias a sus oraciones, a las misas y a sus sacrificios, he sido liberado. Mi alma ahora descansa en la paz de Dios. Solo vengo para decirle gracias. El Padre Pío, con los ojos llenos de lágrimas, se arrodilló y respondió con humildad. Toda la gloria es de Dios, hijo mío. Que el Señor te reciba en sus brazos de amor y misericordia. Estos encuentros no eran casos aislados. Ocurrían con frecuencia. El Padre Pío contaba que después de días intensos de oración y penitencia, las almas que habían alcanzado el paraíso se le aparecían. Venían llenas de luz, sin rastro alguno de sufrimiento, y traían consigo una paz celestial que llenaba cada rincón de su habitación. Decía que esos momentos eran su mayor recompensa. Saber que gracias a sus sacrificios, una alma podía dejar el sufrimiento y abrazar la eternidad con Dios. Eso era el milagro más grande que podía presenciar en vida. Con el paso de los años, el Padre Pío entendió que su misión no era solo aliviar a las almas del purgatorio, sino también enseñar al mundo que el purgatorio es real, que es un acto de misericordia de Dios, donde las almas se purifican antes de entrar en su presencia. En muchas ocasiones repetía a quienes se acercaban a él: si la gente supiera cuánto sufren las almas del purgatorio, no dejarían pasar un solo día sin ofrecer una oración, una misa o un sacrificio por ellas. Su mayor dolor no es el fuego, sino el estar separadas de Dios, sabiendo que la gloria les espera, pero no pueden alcanzarla aún. Las almas le confiaban mensajes, le pedían que transmitiera al mundo que el olvido es su mayor tormento, que cuando un alma es olvidada, su sufrimiento se prolonga, pero cuando alguien reza, cuando alguien ofrece una misa o un rosario, es como si una lluvia fresca apagara las llamas del purgatorio y la esperanza se hiciera viva. El Padre Pío enseñaba que cada sacrificio, cada oración, cada acto de amor hecho en la tierra no solo ayuda a las almas del purgatorio, sino que también fortalece a quien lo ofrece, acercándolo más a Dios. En sus últimos años, repitió una frase que quedó grabada en el corazón de todos sus hijos espirituales: nadie que ame verdaderamente a Dios debería olvidar a las almas del purgatorio, porque ayudarlas es un acto de amor que toca directamente el corazón de Dios. Y así, hasta su último aliento, el Padre Pío siguió intercediendo por esas almas invisibles al mundo, pero perfectamente visibles a los ojos de su alma y al infinito amor de Dios.